Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, desde ahora siendo las 9:47 de la mañana de este martes 4 de junio y hasta el mediodía, somos Arriba el Día. Información, entrevistas, música, lo que te cuenta la calle también, todo en el espectro radial o en el 100.9 de tu espectro radial, como ya estás acostumbrado, también a través de YouTube y Facebook, transmitiendo en vivo para todo el universo, donde sea que tengan datos móviles, internet, un Roku, la compu, el celular, lo que sea, tienen la posibilidad de sintonizarnos y compartir con nosotros una nueva mañana aquí en Radio Nuevo Día. El equipo de la redacción, con Tony Villanueva a la cabeza, ya está trabajando. También en las redes está Lorena, el departamento de ventas de Nuevo Día está con María y Nazarena a todo ritmo. Y aquí en la radio también estamos dispuestos a acompañarte. En principio, Brian Álvarez es quien está en la selección musical y puesta en el aire. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, por suerte, Brian. No tanto como Independiente, que ayer sumó un importante punto ante Defensa y Justicia, pero estamos bien, estamos tranqui. Héctor Mancilla también es parte de esta mesa. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Julián, buen día, Fernando, el señor Brian Álvarez en la técnica y a toda la audiencia en esta jornada. Todo tranquilo por acá. Todo tranquilo, arrancó temprano, con trámite, está frío la calle, ¿no? Hoy no tanto, ayer estaba más frío, yo sentí más frío ayer. ¿Y la vereda también? La verdad están buenas hoy. Salvo algunas excepciones. Olvidate. Bueno, el centro es una excepción en sí a lo que es Río Gallegos. Sí, por suerte. Pero bueno, toda la parte. La calle y la vereda están frescos, así que abríguese. Tanto si va a caminar por la calle como si va a caminar por la vereda, tenga bien ponerse abrigo. Fernando Torlú, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo usted? Bien, tranquilo. Es verdad, está como húmedo, pero digamos se escarchó un poco. Sí. Lo normal en esta época. Lo normal. Perfecto. ¿Cuánto bueno. fue? De -2. Igual viste que a esta hora, ya te digo, hace un rato sí, habíamos arrancado en -2, pero esta es la hora en que que desciende un poquito y se siente todavía se acentúa un poco más el frescor. Ahora 1,6 grados bajo cero, la sensación térmica 5 grados bajo cero, humedad del 94%, viento este a 9 kilómetros por hora, 2 grados apenas. La máxima para hoy, 2 grados nada más, así que no se hagan ilusiones. Hace fin de semana mejorará un poquito hasta los 5 grados, pero va a estar fresco, indefectiblemente. Cuéntenos ustedes, si sienten el frío, si todavía puede aguantarse un poquito más, si fríos eran los de antes. Escríbanos al 1551 60 51, estamos dispuestos a leerlos, a compartir. Le mando un saludo especial a mi amigo Dieguito, que desde San Luis nos está mirando, hombre empresario energético, que ya lo estoy interpelando ahí para que no suban la luz y el gas. Aunque él no tiene la culpa. Tengo también un amigo que trabaja en servicios públicos y cuando se corta le escribo para molestarlo. Nomás, ¿qué pasó con la luz? Y no tiene nada que ver, trabaja en aguas él, pero le escribo para molestarlo. Títulos en la mañana de este martes 4 de junio. El desayuno de noticias es el espacio que elegimos para compartir con vos los principales títulos de la mañana. Antes de comenzar la jornada.
Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la primera tiene que ver con algo que ya comentaba Cari en el pase, que tiene que ver con una novedad política para la jornada de hoy y que tiene como protagonista al intendente Grasso. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás les adelantábamos que diferentes intendentes de nuestro país iban a llegar para reclamar en el Senado y exponer por el subsidio al transporte público? Bueno, finalmente ha llegado el momento y tanto Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, como otros de todo el país, van a exponer en el Senado por la problemática que se genera por el subsidio al transporte o la quita del subsidio al transporte. Cada uno va a exponer cuál es la situación del transporte urbano de pasajeros en su ciudad y ahí va a estar a nombre de Río Gallegos el intendente Pablo Grasso. Esto se supone va a ser hoy a partir de las 3 de la tarde cuando comience con una reunión informativa sobre la situación del transporte de la que van a formar parte entonces los mandatarios de diferentes ciudades del país y además integrantes de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación. El reclamo, en este caso del intendente de Río Gallegos, se centra en la quita del fondo compensador que ocurrió en enero, ¿se acuerdan? Y que provocó que el aumento del boleto colectivo sea de un 300%. En el caso de Río Gallegos, por ejemplo, pasó de 199 pesos a 800 pesos que vale en la actualidad, con una parte que absorbió el municipio ya dentro de esto, ¿no? Porque si va a 1000 y pico. Así que esto va a ocurrir hoy en el Salón Ilia de la Cámara Alta y a instancias de la senadora nacional de Córdoba, Alejandra Vigo, quien fue la que promovió un poco este encuentro de los intendentes con autoridades de la Comisión del Senado. Van a participar ahí Pablo Grasso y se estima por lo menos otros 14 intendentes de diferentes partes del país. Bueno, ayer se confirmó también, o en realidad fue la previa de lo que es el inicio ya del paro nacional docente universitarios. Así que no va a haber clases por 48 horas por reclamos salariales, en este caso, además del conflicto que ya venimos contándote, que tiene que ver con la falta de un financiamiento acorde para todas las universidades públicas. En este caso, ayer habló con este programa, con esta radio, Karina Dotman, secretaria general de ADIUMPA, quien dijo que hay muchas categorías que están por debajo del índice de la pobreza, hablando de lo salarial y del trabajo docente y no docente. Así que hoy los docentes universitarios de todo el país
van a comenzar con una medida de fuerza de 48 horas que tendrá un paro total de actividades para hoy y que se va a extender también mañana por mejoras salariales, que es el segundo o lo que viene por detrás del financiamiento. Si las universidades no tienen dinero, no le pueden ofrecer mucho aumento de sueldo a los docentes, así que es todo un lío que hay por resolver. Y en este caso la secretaria general de AIUMPA en Santa Cruz, que es Karina Dotman, dijo que el gobierno nacional todavía no termina de resolver la pérdida del 50% del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades. Y que efectivamente hay muchos de los que están trabajando ahí que hoy están por debajo del índice de la pobreza. Bueno, hoy es el día de cumpleaños del gobernador de Claudio Vidal y se estima que será el mismo día en el que formule oficialmente la decisión de cancelar de manera anticipada una deuda de 10.000 millones de pesos tomada por el gobierno de Alicia Kirchner justo o a pocos meses antes de dejar el gobierno. ¿Se acuerdan? O a ellos, los memoriosos, recordarán que en plena campaña electoral Vidal comenzó a denunciar que el gobierno de Alicia había tomado una deuda de 10.000 millones de pesos para hacerle frente a diferentes situaciones que tenían que, o estaban directamente relacionadas con la campaña, con dejar una buena imagen en los últimos meses de gobierno, por lo menos pagar los salarios a tiempo, pagarle a proveedores, pagar intereses. Así que hay una deuda que contrajo en los últimos meses de gestión el gobierno de Alicia Kirchner, que según el gobernador Claudio Vidal, la actual gestión la va a cancelar de forma anticipada. Esto habla de una mejora, se supone, en las arcas del gobierno de la provincia para empezar a pagar deuda de manera anticipada. Y desde el gobierno señalaron que Alicia, después de haber perdido las elecciones incluso de agosto pasado, usó parte de este dinero para gastos corrientes, o sea, para pagar sueldos y deudas que tenían atrasadísimas con diferentes proveedores. Y que los intereses del préstamo, ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, llevan el monto total a cerca de 40.000 millones de pesos en un año. O sea que 4 veces más de lo que pagaron en casi 20 meses de pago. Por eso lo quiere también pagar de forma inmediata para no pagar más intereses. Como cualquier crédito, cuando lo pagas antes te achican el interés. Pero igual ni nosotros yendo ajustadísimo al banco a pedir un préstamo, pedimos un préstamo en tan malas condiciones igual. Y 4 veces más, o sea, 40.000 millones de pesos. En menos de 2 años le cuadruplican el monto que tomó como crédito el gobierno. Por eso Vidal lo quiere pagar de forma inmediata, como cualquier crédito también en cualquier banco. Si lo pagas de forma anticipada, te quitan gran parte del interés, y es lo que quiere lograr el gobierno. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Esto será motivo de entrevista en la mañana de este martes. Los Antiguos continúa con acampe fuera del municipio, justamente de esa localidad, porque los municipales no han logrado un acercamiento con la intendencia encabezada por Zulma Neira, y por ello hay un paro decretado por 72 horas y acampe justamente en la puerta del municipio. Los trabajadores habían solicitado que el incremento mínimo para mayo fuera de al menos el 50%. Sostuvieron desde ATE, una de las organizaciones gremiales locales. El secretario general, Fernando Méndez, anunció en la jornada de ayer que tomaron la decisión de continuar con el paro. Esto surge como medida de fuerza ante la insatisfacción de los empleados municipales con el aumento salarial del 20% decretado por la Intendencia para el mes de junio y que se va a hacer efectivo recién en julio, y la ausencia de una propuesta salarial para mayo.
Los trabajadores habían solicitado un incremento mínimo del 50% y la medida de fuerza incluirá la permanencia pacífica en las inmediaciones y adentro del Palacio Municipal, así que será parte de nuestra agenda de la jornada hablar justamente con los laburantes y con la representación gremial, en realidad, de los trabajadores municipales de allí de Los Antiguos. ¿Qué más acontece? En el interior provincial también hubo movilización por el Ni Una Menos que se desarrolló ayer en todo el país y justamente en Caleta Olivia también tuvo réplica, tuvo eco, justamente donde organizaciones, tanto sindicales, partidos de izquierda en algunos casos, organizaciones sociales, fueron convocadas justamente allí a los pies del Gorosito, donde reclamaron justamente por políticas públicas contra la violencia de género y también fundamentalmente contra el hambre. Última porque hay escándalo en Chubut donde los legisladores cobraron más de 13 millones de pesos, pero no de sueldo, de viáticos, y el gobernador dijo, están gastando una fortuna, muchachos. Justamente y sube todo. ¿Cómo? Sube todo, loco. Claro, no hay viático que alcance. Gasto en movilidad o pagarle algunas cosas a los secretarios. Claro, comprar unos sanguchitos de miga, pues unos bizcochos, vamos a hacer laucha, ¿no? la yerba. Claro, detallitos, exactamente, Brian. Son justamente, o se dio a conocer la cifra que gastaron en estos casi 6 meses de gestión los legisladores por Chubut en viajes fuera de la provincia, sobre todo. Y justamente quien puso el tema sobre la mesa fue el propio gobernador Nacho Torres, que dijo, o que preguntó de qué se trata esta situación. Sigo atentamente todos los debates de las sesiones de la legislatura de Chubut, dijo. Y habló en un acto en el que anunció la ley de extinción de dominio, justamente hizo referencia a la situación de los legisladores. Me divierte mucho escuchar algunas intervenciones de legisladores, dijo. Antes de criticar a los mismos, dijo que tienen la necesidad de justificar muchas veces lo injustificable y quieren poner palos en la rueda, y allí justamente deslizó esta millonaria cifra, más de 13 millones de pesos en lo que va de la gestión, que son un poquito más de 6 meses o casi 6 meses en realidad, donde aparentemente a los muchachos no les alcanzó. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Se ha por todo conocido y afecta desde los lugares más recónditos hasta las grandes urbes, los despidos en el correo argentino, ¿no? En nuestro país. Y de acuerdo a lo que se manifiesta, y ya lo hizo evidente una legisladora salteña, Nora Jiménez, quien a través de la red social X advirtió que los despidos en el correo argentino van a poner en serio riesgo las elecciones del 2025. Lo hizo donde apuntó al presidente Milei y su intromisión con la empresa encargada de la distribución de las urnas. La senadora salteña, senadora nacional ella, Nora del Valle Jiménez, de Unión por la Patria, apuntó contra el gobierno nacional por llevar a cabo el
desmantelamiento de las oficinas del Correo Argentino. Además alertó que esto pone en serio riesgo la realización de las elecciones 2025. Dijo, el desmantelamiento de las oficinas del Correo que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, además de aplicarle y complicarle la vida a los vecinos de los pueblos de todas las provincias del país y de contribuir a su aislamiento, pone en juego la realización de las elecciones 2025. Y hoy estoy para darles buenas noticias porque con Franco como jefe de gabinete no se descartan que hayan más despidos en las empresas del Estado. El Ejecutivo quiere que las privatizaciones queden dentro de la jefatura de gabinete. Esa es la jugada, ¿no? El gobierno nacional analiza que el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Franco, se quede con el manejo de las empresas públicas. Se trata de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, la que encabeza Mauricio González Boto, que respondía al ex titular de los ministros, Nicolás Pose. La mesa chica del Ejecutivo quiere que las privatizaciones queden bajo la órbita de la jefatura de gabinete, pero que estén manejadas con perfil técnico, de forma que su ejecución dependa más del vicejefe José Cochi Rolandi y de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Marina Ibarzábal. Esto todo gente ya de confianza de el nuevo jefe de gabinete Guillermo Franco. Así que no se descartan más despidos, lamentablemente, de las empresas estatales. Bueno, tras el escándalo de los depósitos del Ministerio de Capital Inhumano, comenzó la distribución de los alimentos almacenados y que está siendo distribuido por el Ejército Argentino. La ministra Sandra Petrovelo, a cargo del Ministerio de Capital Humano, firmó este convenio con la Fundación CONIN, dirigida por Alberto Albino, para Abel. que se... Abel Albino. Abel Albino, ¿no? ¿Qué dije? Sí, Alberto. Alberto, bueno, me salió algo que no quiero volver a pasar. Por Beto Velos, ¿no? Para que se lleve a cabo esta distribución, se firmó este convenio con la Fundación Colín, y donde el Ejército está a cargo de la distribución de los alimentos. Bueno, los alimentos están almacenados en Villa Martelli, en Tafí Viejo, en Tucumán, y también se van a distribuir en las sedes de Fundación Colín. Y acá hay un dato muy importante, que por ejemplo la Fundación Colín tiene sedes o va a comenzar a repartir estos alimentos en las distintas regiones del país. Por ejemplo, en Buenos Aires se entregarán 1.065 kilos a la Fundación Más Humanidad en Tigre. En Chaco van a entregar 16.100 kilos para la ciudad de Barranqueras, y también 23.000 kilos en Presidente Roque Sáenz Peña. En Córdoba 5.000 kilos en la olla popular Los Bajitos. En Corrientes, en Goya, en Cruzucuatía y Capital. No está la provincia de Santa Cruz, sí está la provincia de Tierra del Fuego, y también tampoco está la provincia del Chubut. En La Pampa, Río Negro y la provincia de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego 8.000 kilos de alimentos se van a entregar en la ciudad de Río Grande. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Everyone they think of the progress. And look he won't show himself. All the people say, look he won't show himself. 4 de junio, hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, fecha instituida por la ONU el 19 de agosto del 82, buscando recordar y concientizar la vulnerabilidad extrema de la humanidad y sobre todo de los niños frente al aumento de la pobreza, la explotación sexual, el reclutamiento armado, homicidios, enfermedades. Le podemos agregar el narcotráfico también claramente, y reafirma justamente el compromiso de ese organismo internacional
para proteger los derechos del niño. ¿Qué más sucedía un 4 de junio como hoy? Jornada en la que, por ejemplo, se aprobaba el voto femenino en 1919 en Estados Unidos. Justamente la enmienda que se agregaba a la Constitución estadounidense habilitaba como uno de los primeros países donde las mujeres podían comenzar a votar. También en 1940 culminaba la evacuación aliada de la ciudad francesa de Dunkerque y de esta manera era un nuevo hito dentro de lo que fue justamente la Segunda Guerra Mundial. También en 1943 un golpe militar derrocaba al gobierno de Ramón Castillo y justamente se daba así una de las primeras dictaduras militares de nuestra historia. En 1946, 3 años después, Juan Domingo Perón asumía como presidente de la nación e iniciaba de esta manera su primer mandato. En 1952 también repetiría su vuelta y asumiría por segunda vez la presidencia de la República Argentina. ¿Qué iba a decir? No. Pensé que iba a agregar algo. En ¿Está 1971... enojado? ¿Qué No, porque lo vi acercándose al micrófono y la vista periférica me jugó una mala pasada. En 1971 nacía Tony McCarroll, fundador y primer baterista de Oasis, así que ahí tenemos una efeméride para tocar. También en 1975 Celestino Rodrigo, ministro de Economía argentino, lanzaba un plan de ajuste conocido como el Rodrigazo, una de las catástrofes más grandes en materia económica, aunque después se encargarían otros de pasarlo, ¿no? De superar lo hecho en aquel entonces. En 1975 nacía Angelina Jolie en Los Ángeles, California. Fue Lara Croft en Tomb Raider. También fue Maléfica. Ganó un premio Oscar, por su actuación en Inocencia Interrumpida. Un día como hoy está de cumpleaños y le mandamos un saludo porque a veces sé que mira por YouTube. Naohiro Takahara, futbolista japonés que tuvo un paso por Boca. Macri hacía cada inversión. Dijo, vamos a desembarcar en el mercado asiático, que nos compren camisetas, merchandising y demás. Vamos a traer a Naohiro Takahara. Metió un solo gol. Goleador de aquellos. Asintomático del gol era Naohiro Takahara. Le metió un gol a Pontiroli en un 6-1, si no me equivoco, que le gana Boca a Lanús. Y no hubo mucho más de él. Goleador de aquellos. Hasta el año pasado estaba jugando, estaba en actividad. Sí. En Japón era querido, era conocido, jugaba en la selección y todo, pero bueno, el fútbol argentino es otra cosa. Sí. Sí, igual no le salió en ese entonces tan mal la jugada desde lo económico, porque No. Boca llegó a Japón, vendía muchas camisetas, pero bueno, el tipo futbolísticamente no. No, malo. Era cuestión de plata nada más. Claro, el marketing. En 1985 nacía Lukas Podolski, campeón del mundo. Nació en Polonia, pero fue campeón del mundo con Alemania en 2014, en Brasil. Polaco traidor. ¿Qué más? El chileno Salas anotaba su gol número 35 en la selección chilena y se convertía así en el máximo goleador de dicha selección. Y en 2011 el volcán chileno Puyehue entraba en erupción y emitía cenizas que alcanzaban muchísimas localidades de Argentina. Bariloche, por ejemplo, quedaba cubierta de ceniza, el Bolsón y toda la zona de influencia. Todo eso, un 4 de junio como hoy. Momento propicio para ir a la primera pausa, son las 10:15, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta. Escribinos al 1551-6051, ¿me deja mandar un saludo, Héctor? Saludos, Antonella. Perfecto, gracias por le manda saludos por otro también que anda por aquí, Gabriel Quiroz, que cumplió 31 años el domingo. Lo vi. Fue linda la foto con su niña, Lo vi ayer. Posteo que hizo el amigo ahí. Bueno, ahora si quieren invitar unos mates, los esperamos. Suena Acquisitions de Oasis. Enseguida venimos con la continuidad. Oasis, yo le digo Oasis, claro, es Oasis. Acá es Oasis. Y bueno, pero pasa Acá que yo en- nací allá en aquellas tierras. Piratalandia.
don't know how to wake the things that sleep inside. I only wanna see the light that shines behind your eyes. I hope that I can say the things I wish I said. So sing myself to sleep and take me back to bed. Who wants to be alone when we can feel alive instead? Each other, we believe in one another, and I know we're gonna recover. We're sleeping in our flow because we need each other. We believe in one another, and I know we're gonna recover. We're sleeping in our soul. Sleeping in our soul. That I would like to know, and there are many places that I wish to go, but everything's depending on the way the wind may blow. Don't know what it is that makes me feel alive. I don't know how to wake the things that sleep inside. I only wanna see the light that shines behind your eyes. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Argentina rockea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 23 minutos, en este martes 4 de junio, donde te acompañamos con entrevistas, información, ya repasamos los principales títulos de la jornada, y ahora vamos a repasar un par de audios que tenemos de la jornada, focalizado en dos títulos, si se quiere, que por estas horas son importantes y de trascendencia a nivel nacional, que se interrelacionan, tienen que ver uno con el otro. En principio, la UCA, desde su Observatorio Social de la Pobreza, dio cuenta de el momento que está atravesando la República Argentina en materia social y económica. Y los números son verdaderamente alarmantes, casi un 70% de pobres en nuestro país, lo cual denota una situación muy cruda. Digo, 55,5% de la población, más una indigencia del 17,5% de la población, según este Observatorio Social de la Deuda Social, en realidad, de la UCA, que hace un sondeo de casi 25 millones de personas residentes en distintas áreas urbanas de nuestro país, y en el cual justamente da cuenta de una situación que no es para nada sencilla y la cual debería ser una prioridad de los gobiernos. No vamos a decir que no solamente no ha sido una prioridad del gobierno de Javier Milei, porque también hay que decir que el gobierno de Alberto Fernández se llenó la boca de palabras muy bonitas, de que irían por los últimos para luego equiparar, digamos, la situación con los que mejor estaban, ir por los de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente no cumplió con nada de eso. Bueno, esa situación devino en el escándalo de alimentos que justamente tiene a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, como la principal señalada de toda una red que no solo desnuda ineficiencia, sino que también desnuda corrupción dentro de lo que, entre comillas los pongo, venían a terminar con los curros, con los beneficios, con el choreo básicamente, ¿no? Con la corrupción. Finalmente también están siendo parte del mismo, de los mismos vicios, ¿no? De la política tradicional. En este caso, alguien que pone en claro la gravedad de la situación particular del Ministerio de Capital Humano es la directora ejecutiva de Cáritas, Sofía Sadara, quien aseguró que desde su organización tuvieron que aumentar el pedido de alimentos y destacó que el acompañamiento de los privados no alcanza, y obviamente señaló a la situación o al Ministerio de Capital Humano como también un factor que no contribuyó a disminuir esta situación, sino que por el contrario la agravó. Desde que asume, o sea, desde el cambio de gobierno, ustedes mantuvieron el ingreso de la misma cantidad de comida, solo que ahora no alcanza porque hay más demanda, o advirtieron una reducción en la cantidad de alimentos que reciben para distribuir entre los comedores de la red Cáritas.
Mira, como Cáritas Nacional aumentamos el pedido de alimentos, inclusive recibimos y conveniamos que no teníamos así antecedentes, sino que lo que hacíamos antes era gestionar directo con los territorios. Ante la demanda insistente, que además tenemos gestión, dijimos, bueno, damos una mano en eso y empezamos a conveniar para alcanzar a mayor cantidad de personas. Lo que hicimos fue lograr este famoso convenio con el PNUD, que es, como sabrán, que varios ya lo mencionaron, lo que permite solamente es alimentos secos, es algo más paliativo y de respuesta pronta, pero lo que querríamos también es como seguir acompañando todo lo que es frescos, que es otra línea dentro del gobierno también que tiene para llegar. Y a su vez lo que decimos es que como no alcanza, por eso también en la colecta estamos poniendo el foco en la respuesta alimentaria, entre otras preocupaciones que tenemos, es que privados también están tratando de responder y acompañar esta situación, porque la verdad que no se da abasto. Y el diálogo con el gobierno, o sea, ustedes tienen una buena sinergia hoy con el gobierno, han podido avanzar y transmitir esta preocupación de ustedes y obtienen una buena respuesta. Diálogo tenemos, veníamos intercambiando también con, el funcionario que se acaba de ir, nosotros respetamos también como las decisiones de quienes están, con la autoridad correspondiente a los cargos. Al hoy lo que esperamos es también que haya una designación, porque estamos a la espera de otros convenios. Y también lo que decíamos es, Cáritas a veces respalda en territorio a otras organizaciones también. Entonces, la rueda es muy grande de espera y lo que queremos es velar porque se aceleren estos procedimientos para llegar a la gente, ¿no? Claro. Allí pasaba la palabra de Sofía Sadara, que es la directora ejecutiva de Cáritas. La red más grande de comedores y expendio de alimentos de manera social, vamos a decir, de la República Argentina. No hay organización que tenga una red más grande que la que tiene Cáritas en todo el país. Y sin embargo han puesto también el foco en la situación, porque encima no les dieron tampoco a ellos la potestad de, ya que tenés la red más grande de comedores y merenderos en todo el país, te la damos a vos. No se la dieron a Bela Albino de Conin por ser obviamente afín a el espacio político que hoy gobierna. Y por último, para repasar audios, vamos a escuchar a Luciana Geuna, que es periodista de Canal 13, de Grupo Clarín, entre otros, que también está en Olga, que es un canal de streaming que lo tiene como principal figura a Miguel Granados, pero hay un programa que va desde las 6 de la mañana, si no me equivoco, que se llama Paraíso Fiscal, con Fernando Dente y creo que Noelia Custodio, en donde ella hace una muy buena explicación del escándalo que justamente se ha destapado en el Ministerio de Capital Humano. Cuando asumieron, la orden que se dio desde el ministerio fue: nosotros esos alimentos los vamos a guardar porque vamos a cortar el reparto de alimentos hasta auditar. Lo vamos a complementar individualmente con las tarjetas alimentar. Vos lo que rompés cuando dejás de distribuir alimentos a los comedores también es algo que tiene que ver con las redes. O sea, lo otro es plata en una cuenta, que igual no alcanza. Entonces, sin redes es mucho más difícil funcionar. Ellos dicen, era todo yerba, pero hay 1000 toneladas de leche en polvo que vencen en julio. Claro. La pregunta es, ¿ellos realmente estaban en conocimiento? Porque cuando nosotros hablamos con los funcionarios previo a que se conozcan los vencimientos de los productos, todos te decían, no hay nada por vencer, se usa para emergencias, que era lo que decía Patricia Bullrich, si pasa algo lo repartimos. Todo esto es mientras tanto pasaron 6 meses. Y el golpe que el gobierno recibe con este escándalo es enorme, porque digamos, empieza con ellos denunciando comedores y después con otra causa por extorsión y termina con esto que es Juan Grabois un día se presenta en la justicia y dice, señores, yo sé que hay 2 galpones que se está venciendo la comida. No solo fue así, sino que el gobierno tuvo que llevar los papeles, se empezó a ver que vencían, después terminó echando un funcionario que era imprescindible y se ve como esta famosa falta de gestión, falta de control. El juez les dice, preséntenme un plan diciendo cuándo vencen y cómo lo van a repartir. Ellos no lo hicieron a eso, con lo cual ahora hay un problema penal real, que es la desobediencia a una orden judicial. No, yo no veo de parte de nadie la idea de que eso escale penalmente, sino de que repartan los alimentos. Y en el medio está esperando una respuesta de la Cámara Federal que les dijo, miren, desobedecieron una orden judicial.
¿qué hacemos con esto? Porque es grave el delito si eso avanza. Y en el medio de ellos responden, nosotros no desobedecimos nada. Bueno, aparte de un desconocimiento del derecho, pues dijeron como apelamos, no teníamos que obedecer. Eso no es así para una medida cautelar. En la justicia se agarran la cabeza diciendo, pero pará, la que me mandan, la abogada del ministerio no entiende de derecho. Ay. Ahora ellos dijeron que lo van a repartir con el ejército. Dijeron que lo iban a anunciar el viernes no lo anunciaron. Me cuesta explicar un montón de cosas y siento que una parte tiene que ver con decisiones políticas y otra parte muy grande tiene que ver con falta de conocimiento y de gestión. Bueno, el resumen de Luciana Geuna es bastante esclarecedor, ¿no? No solamente no tienen conocimiento de la gestión, no tienen intención de repartir los alimentos y no tienen idea tampoco de lo legal como para contestar una intimación de la justicia federal. Así que hoy por hoy, más allá de que Milei se arroje sobre Sandra Petovelo y la abrace cual bomba, cual mártir que está conteniendo la explosión, hay un problema muy grande en puerta que busca solucionar el gobierno diciendo, bueno, ya se están repartiendo los alimentos a partir de este martes. La realidad es que no está llegando a todas las provincias, a todos los territorios y lo están repartiendo mediante una organización que es más bien chica al lado de muchas otras que existen en la República Argentina. Y estamos hablando de alimentos, Sí. Y esa fundación no tiene ningún centro acá en Río No, Gallegos, en Santa Cruz. con lo cual acá Santa no Cruz. llegaría. No llega. Como yo dije, las únicas provincias son Río Negro, La Pampa y Tierra del Fuego. Pero, chicos, en Tierra del Fuego van a repartir 8 toneladas, 8.000 kilos de alimentos. Nada. No es nada. Para Río Grande, ¿no? Únicamente. Claro. ¿Qué sé? No alcanza ni para 2 semanas. En La Pampa, 600 kilos. No. Y en San Juan, 800 kilos. No, en Santiago del Estero, 590 kilos. Para todo Santiago del Estero. O sea, para todo Además, la justicia le dijo, muchachos, están estos alimentos ahí. Nosotros necesitamos, no les rogamos, ni les pedimos, ni le estamos pidiendo por favor. Estamos diciendo que nos presenten un plan para el reparto de estos alimentos. No lo contestaron, la justicia federal, y el problema va a ser que cuando se terminen estos alimentos, ¿qué va a pasar? Porque todavía están en veremos si le compran a uno, si no le compran a uno. Le dijeron, bueno, te damos la plata a vos, y ese vos, que era un intermediario, le compraba al mismo que ellos denunciaron. Entonces se supone que a ese no le van a comprar, pero el intermediario, al que le dieron la plata, le iba a comprar a ese otro. Así que hay una falta de conocimiento y de sensibilidad. De última, si vos no conocés, pero tenés la predisposición para hacer, te ponés a averiguar y te ponés en ejercicio y se te nota en movimiento. Pero falta de gestión estamos pagando también el costo de tener a alguien que no tiene la más pálida idea de lo que está haciendo. Falta de Le dieron un superministerio que no o sea, no es ingeniera licenciada en administración, no es nada. De hecho, estuve mirando en Twitter que falseó varios de los títulos que tenía y borró su currículum cuando iba a ser ya parte del gobierno nacional. Borró su página web y su currículum, pero en Twitter, que se encuentra todo, estuvieron encontrando ahí que hacía mindfulness, consultoría psicológica, y ni siquiera es psicóloga. Pero bueno, difícil. Esto es grave porque la falta de conocimiento y sensibilidad para llevar a cabo la función pública, porque de eso se trata. Sí. En medio de una situación cada vez más galopante como la pobreza, y desde el lado también del gobierno, la soberbia con que muchos funcionarios del gobierno miran hacia la población, o lo que significa esa palabra que ellos odian, que es asistencia. Sí. Tira atrás lo que dijo Bullrich. Le unos cuantos kilos de hierba que se están por vencer. Y como decía la periodista Luciana Geuna, no solo era hierba, era azúcar, era leche. La verdad que contradice todo con la creación del nombre de este ministerio de capital humano. Lo que menos tiene es humano este ministerio y sus funcionarios, ¿no? Tal cual. Así que un poco poniendo el panorama o el foco en estos números tan complejos y tan dolorosos, como lo decía Karina también, que ha dado a conocer la UCA, ya evidentemente no alcanza con toda la parafernalia y la pantalla y la contención que tratan de hacer algunos medios nacionales, y
De hecho, acá en Río Gallegos quizá todavía no lo evidenciamos tan fielmente, pero en otros puntos del país verdaderamente las postales son tristísimas. Te iba a preguntar vos, Julián, que estás, sabemos de tu actividad, de tu otra actividad, que está muy vinculada a esto, a lo social, al tema de las organizaciones. La organización esa que tenía este hombre, Juan Carr, ¿ya dejó de existir? Era la Red Solidaria. Sí. Sí, no está funcionando por el momento. Lo que pasa es que Juan Carr también desistió de hacerlo y ahí cayó, ¿no? Una red de contención muy grande. Había crecido mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, allí está Cáritas también, digamos, que es como muy similar, digamos, y es una red grande. Y de años. Y fiable, ¿no? Que la gente confía, así más que allá debería. de que todos digan Cáritas, pero depende de la Iglesia Católica Argentina, pero no, está hace años. Sí. Y se encarga de un montón de cosas, desde el alimento diario en un comedor, como hay en todo el país y acá también en la ciudad. Acá tenemos varios, dos funcionando. Sí, tres creo que dijo Juan. Sí, Juan, la otra vez cuando, sí. La ropa, brindar ropa, distintas asistencias. Sí. Y una vez más acá en Gallegos, el otro día me preguntaba cuántas cosas han quedado en el medio y viene de colación a esto. ¿Se acuerdan del proyecto de Banco de Alimentos? Sí, está durmiendo. Durmiendo. Sí. Tampoco ha habido demasiado interés por reflotarlo, aparentemente. Son las 10:38 de la mañana, tenemos entrevistas en esta jornada, pero Fernando levanta la mano antes de ello. Estaba esperando que terminen de hablar, porque ayer comenzó la entrega en los SIC también de nuestra ciudad de alimentos. Nos escribieron un par de oyentes, estaría bueno que se informe los requisitos para recibir, porque dice que en su caso, uno de los que fue particularmente, dice que asistió a un SIC y que no le quisieron dar nada, y le dijeron que es porque cobra la tarjeta alimentar. Es muy poco lo que te dan por la tarjeta. No vale decirlo. Y dice, está bien, la cobro, pero estoy en una situación en la cual pago alquiler un montón, no me alcanza para sostener a mis hijos, a mi familia, estamos complicados con mi mujer, fuimos a buscar ayuda, me dijeron no, cobra alimentar, entonces no puede llevarse nada. Entonces está bueno primero que aclaren de entrada cuáles son los criterios, los criterios para que la gente no vaya en vano hasta un SIC, en algunos casos caminando desde muy lejos para buscar alimentos e irse con la mano vacía. Y después también tener un poco de empatía, digamos, hacer territorio para ver que hay una persona que por ahí cobra tarjeta alimentaria, que es muy poco lo que te dan por la tarjeta alimentaria. Sí. Puede necesitar mucha ayuda también, o la tarjeta alimentaria te salva la vida ahora. No, porque está muy lejos de eso. Entonces, dos cosas. Primero, los requisitos bien claros, e informándolo mediante los medios. Y después, más territorio, muchachos, tanto que se llenan la boca de territorio. Porque una persona cobre tarjeta alimentaria no quiere decir que no necesite. No. Y a esta persona no le quisieron dar nada en un SIC porque cobra tarjeta alimentaria. Aparte, la frustración y la impotencia enorme que debe tener esa persona que va cobrando tarjeta alimentaria, a lo cual le podemos agregar asignaciones familiares, a lo cual le podemos agregar asignación universal por hijo. Sumando todo eso, no alcanza para vivir hoy. Porque ponele que te tengas que tomar el bondi para ir a laburar. O que tengas auto y tengas que cargarle nafta. Es durísimo. ¿Dos viajes de bondi? Sí. 2.000 pesos. Sí. Entonces, es cierto, y coincido absolutamente con lo que dice Fernando, que hay que afinar los criterios, aclararlos, pero también tener en cuenta las excepcionalidades que existen en este marco donde todo es urgente. Se presenta una persona que te dice, realmente necesito, tengo esto, no llego con el alquiler, una casa con esto, tenés un par de gente ahí en el equipo que diga, bueno, a ver, te acompaño a tu casa, voy, veo cómo estás y en qué te podemos ayudar. Así debería funcionar la cosa, ¿no? Así, acá tengo que registrado que vos cobras tarjeta alimentaria, así que por favor retírate. Sí. Ese hombre nos llamó desesperados, porque no le alcanza, necesitaba la ayuda, confió en que le iba a tener. Y cuando llegó, se encontró con que se tuvo que ir sin nada porque cobra tarjeta alimentaria. Sí, y otra arista igual. Si se habla mucho del Ministerio de Capital Humano, acá me parece, y esto a título personal, acá en la provincia, la ministra póngase un poco más seria. Bueno, ahora está... No haga tanta parafernalia. El sábado vi tremenda parafernalia. Sí, ahora se está activando y se ve que han aparecido los fondos para poder resolver la situación, así que, y además en el medio de muchas versiones de la cuerda floja,
Ojalá que encauce su gestión, más allá de ella como figura política y tal, por la gente sobre todo, ¿no? Sí, por la gente. Son las 10:41 de la mañana, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida venimos con la primera entrevista de la mañana con Brian Álvarez en la selección musical, con Karina Taberne desde el móvil, a quien citaremos de buenas a primeras, Fernando Tornú, Héctor Mancilla y quien te habla, Julián Quirós. Hasta el mediodía estamos con vos acá en Radio Nuevo Día. My hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I arrive, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real. I cannot get enough. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got so much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. En la tierra del tango y del rock, Argentina es un pentagrama de emociones. Sentí el rugir de las guitarras. Radio Nuevo Día, FM 100.9,
música y noticias. Edición Otoño 2024. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este martes 4 de junio. Son las 10:47 de la mañana en esta jornada fría y gris, nublada. Por el momento no hay ni lluvias, que no llueva, porque ayer lavé otra vez el auto. El otro día lo lavé mi camioneta, llovió a la hora que la estaba sacando del lavadero. Después lavamos el móvil de nuevo día, llovió en la semana. Ayer lo lavé de vuelta. Por favor, no sé a quién hay que pedirle, el dios de la meteorología, no sé quién será, no tengo la mitología griega, pero compórtese, por favor. 1 grado 4 bajo cero la temperatura actual, 5 grados 7 bajo cero la sensación térmica, bajó un poquito, humedad del 94%, viento oeste a 13 kilómetros por hora. En tal caso podemos rezarle a Nelly Buenchuro, pedirle. Bueno, hay lluvias pronosticadas para mañana, pero baja probabilidad. Y alguna nevada quizá, pero en baja probabilidad, así que no va a haber nieve y por suerte no hay precipitaciones previstas para lo que se viene. Hablamos de, ayer recibimos a Belén Álvarez aquí en Radio Nuevo Día y en este caso, en lo que fue, eso fue la previa de lo que sería la reunión con el gobierno provincial por parte de varios familiares de vecinos de nuestra ciudad que piden justicia por distintos casos. Y en este caso vamos a hablar con Paola Stout, que es justamente parte de la familia de Rodrigo Yarzo, Coquito Yarzo. Recordarán ustedes el trágico deceso de este joven mecánico de nuestra ciudad que paseaba junto a su novia por el centro, vamos a decir, de el Río Gallegos, cuando fue embestido por un móvil de tránsito que le costó la vida. Claro, venía circulando él por la calle Belgrano para San Martín, o Mariano Moreno. Claro. Y allí fue embestido por una Ford Ranger, justamente de tránsito municipal, quien le provocó, o en cuyo choque se produjo la muerte justamente de este joven que era muy querido, sobre todo en el ambiente del deporte motor, ¿sí? En el cuarto de milla, también en las carreras de pista o en las categorías de pista, y que tristemente nos ha dejado. Y obviamente el pedido de justicia continúa, por ello la familia del joven, como algunas otras, como los Matulich, como la mamá de Gael también, como la propia Belén Álvarez, estuvieron ayer reunida con funcionarios del gobierno provincial. La vamos a saludar antes de continuar. Paola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. Hola, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse y siempre dar un espacio a las familias que necesitamos justicia. ¿Cómo ha sido la reunión de ayer? ¿Qué conclusiones, qué sensaciones también tenés respecto de lo que fue el encuentro con los funcionarios del gobierno provincial? Mira, yo de la reunión de ayer te puedo decir que fue muy positiva, porque logramos que nos escuchen, por fin hay alguien que nos escucha. Y yo creo que
fue positiva para todas las familias porque logramos contar cada caso. Todos los casos no son iguales, somos todos casos diferentes, pero si bien son diferentes, nos une el dolor inmenso de haber perdido a un ser querido, ¿no es cierto? Sí, si bien los casos, bueno, son distintos en muchos casos, hay varios que tienen, digamos, el mismo escenario, ¿no? Que han sido en accidentes de tránsito absolutamente evitables, ¿no? Tanto el de Briana Matulich, el de Gael, sin duda el de Rodrigo también, el de Coquito. Sí, y no nos olvidemos tampoco de Maidana, que Soledad también Maidana, es un ¿verdad? caso que Soledad Maidana, no son accidentes de tránsito, son incidentes porque esto se podía haber evitado. Ujú. Y en este caso, entiendo, ¿no? Que el recibimiento del gobierno provincial seguro que de parte de autoridades políticas para ustedes sea algo, no sé si tranquilizador, pero que al menos es un gesto, ¿no? Pero falta, por un lado, la justicia, que agilice sus procesos para poder dar una respuesta más rápida seguramente al pedido de justicia de ustedes como familia, pero también que no ha cambiado, ¿no? Y particularmente te pregunto a vos por esto que hablamos de los incidentes vial, también falta una política preventiva seria por parte de la municipalidad, ¿no? Porque a pesar de todos esos incidentes, uno sale a la calle y no ve agentes de tránsito, no ve operativos, no ve que haya cambiado demasiado la situación. De hecho, en tránsito municipal tampoco ha cambiado pese a lo que sucedió con Rodrigo. No, justamente, si bien digamos el gobierno nos recibió, nos escuchó muy amablemente cada uno de ellos, nosotros tenemos que pedir al Tribunal Superior de Justicia porque la causa de Rodrigo se elevó a juicio, pero no tenemos una fecha. Ese fue el pedido expresamente de que a ver si alguien nos puede escuchar a través del gobierno, ¿no? Como para llegar, porque la espera desespera, ¿no es cierto? Los tiempos de la justicia sabemos que no son lo mismo que lo de la familia. Y en cuanto a tránsito municipal, ¿qué más te puedo decir? Las estadísticas creo que están todas a la vista, ¿no es cierto? Ellos siempre se manejaron de la misma forma. Paola, buen día. Héctor te saluda. Te quería consultar precisamente, justo me diste el pie con lo que estabas mencionando, como que no se ha sabido nada más de lo que ocurrió, supuestamente la suspensión de estos trabajadores de esta operativa turno noche de tránsito. De ahí no se supo nada más del accionar de la municipalidad, no le han mencionado nada a ustedes de cómo es la situación, porque más allá que está el principal implicado, está detenido y está en espera de juicio, creería yo, ¿no? De la otra gente que también estuvo o fue partícipe de aquella triste noche, poco y nada se sabe, ¿no? Claro, no, poco y nada se sabe. Ellos fueron suspendidos por 30 días sin goce de sueldo, pero después fueron removidos a distintos sectores de la municipalidad. Uh-huh. Hay mucha gente que está en limpieza urbana, hay gente que está en el sector de control animal, Uh-huh. hay gente que está en el juzgado de falta, como un jefe de operativa del turno noche que iba acompañando a Jorge Vera esa noche que mataron a Coquito. Y sobre todo esa gente está removida de los lugares, pero siguen cumpliendo funciones en el municipio, ¿no es cierto? Al igual que hay una inspectora que se había reintegrado justamente al turno noche de tránsito municipal en una oportunidad, y nosotros fuimos a hacer el reclamo, que es justo, para nosotros es un reclamo justo. Esa gente no puede seguir cumpliendo funciones, mucho menos en tránsito, porque el desempeño que ellos, las tareas no las hacían bien, o sea, no iban a trabajar, parecía un comando especial más que una operativa de tránsito, cuando todos sabemos que la gente de tránsito está para prevenir accidentes y no para provocarlos. Y Paola, ¿has tenido contacto en estos últimos meses? Porque viste que
se dio la particularidad de con lo dramático y triste que fue el caso, pasaron como dos directores de tránsito, ahora hay un nuevo director. ¿Has tenido la oportunidad de charlar con quien hoy está a cargo de tránsito? Sí, habló con nosotros en la noche que fuimos a manifestarnos afuera de tránsito con el señor Caer. Anteriormente había estado el señor Hidalgo, sí, que, bueno, él en su momento, cuando se hizo cargo de tránsito y después al tiempo, me dio la razón, porque yo en un momento cuando él asumió en una conferencia de prensa, yo le dije, ojalá pueda hacer las cosas bien, y ojalá lo dejen, Dios quiera le permitan hacer las cosas bien. Y cuando él se tuvo que retirar por una cuestión que en campaña regalaron tantas credenciales, tantos carnes de conducir, cuando me crucé al señor Hidalgo me dijo, usted tenía razón, no pude. Claro. Y es lamentable, ¿no es cierto?, que cuando alguien quiere llegar a trabajar y hacer las cosas bien no lo dejan por cuestión de poderes. Es muy triste, es muy triste para todo porque las consecuencias las pagamos el ciudadano. Sí. Y consecuencias, y son muy caros los costos, porque a nosotros desde el 5 de marzo del año pasado se nos cambió la vida, se nos derrumbó todo. Es muy difícil. Desde el gobierno, ¿qué les plantearon a ustedes? ¿Les dieron alguna esperanza de poder ayudarlos en algún sentido? Ayer Belén Álvarez nos contaba acá que en el grupo que armaron entre todas las familias que están buscando justicia también se habla de ayuda psicológica en muchos casos que se necesita, y sabemos que es muy caro y algo privado y que los costos son altísimos para todo. Ayuda también en los patrocinios, digamos, en poder asesorarse o por lo menos conocer un montón de cuestiones que tiene que conocer una persona que está luchando por justicia por un familiar. ¿De esto se habló de algo ayer? ¿Qué respuesta o qué propuesta tuvieron del gobierno? Sí, algo se habló porque nosotros planteamos el tema de la contención psicológica, que es muy triste que la familia, que las víctimas no tengamos, si no contemos con eso de lo psicológico, ¿no? De un apoyo psicológico, porque no todas las familias están en condiciones de poder pagar un psicólogo o bien los abogados, porque como todos sabemos es muy caro todo. Y se planteó sí el tema ese porque no es justo que los asesinos, que los delincuentes tengan ese beneficio estando presos, porque ellos sí tienen contención psicológica dentro de las cárceles, de las comisarías, y las familias que somos víctimas no. Perfecto. Bueno, entonces digamos que fue como un contacto que les da la esperanza de estar más acompañados por el Estado provincial de ahora en adelante, ¿no? Sí, yo creo que siempre tendría que haber sido así. Ojalá, o sea, Dios quiera que sea así, que tengamos un acompañamiento no solamente de lo que es el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Judicial también mire la gente, mire las víctimas y mire a las familias que necesitamos justicia, y que no sea todo tan lento, porque la espera desespera, y nosotros, sin el ser querido, todos los días de nuestras vidas se nos hace difícil. Todos los días se nos hace difícil porque a nosotros nos arrancaron un ser hermoso, nosotros nos mataron a Coquito, que como bien decían ustedes, y yo se los agradezco, era un chico muy querido por toda la comunidad, era un chico tranquilo, un chico sano, un chico que salía del trabajo, y esta gente lo mató. Y como todos sabemos, no fue únicamente Jorge Vera, el chofer, el que iba manejando. Acá hay mucha gente involucrada, acá hay muchos inspectores. Esa noche fueron sancionados 13, al igual que hay un secretario de gobierno, al igual que hay una directora de tránsito, a que por una decisión política el intendente jamás hizo tocar, ni sancionar, ni nada. Entonces eso es lo que a uno le da muchísima bronca, ¿no es cierto?, que por parte
del Ejecutivo del municipio, de esas autoridades, no hayamos tenido nunca una respuesta. Y bueno, mucho menos una disculpa, ni siquiera se acercaron a darnos unas condolencias en su momento, así que bueno, por parte de ellos no se puede esperar nada. Paola Stout, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Allí pasaba justamente Paola, que es familiar de Coquito Yarzo, con quien hablamos justamente respecto de la reunión que tuvieron ayer con referentes de representantes del gobierno provincial, el ministro de gobierno. Estuvieron allí, como lo repasábamos ayer, Belén Álvarez, hermana de Leandro Álvarez, la familia Matulich, la familia Maidana, la familia de Jocelyn Hernández, también de Gael, el niño atropellado y asesinado en el barrio, en la inmediación del barrio Gaucho Rivero, barrio Belgrano, donde justamente también un hecho de tránsito terminó con la vida de ese pequeño, así como muchas otras causas que están esperando justamente una determinación de la justicia y que en este caso han encontrado como intermediario al gobierno. Si bien no es el que le brindará la respuesta concreta, porque es, como decimos, la justicia, el hecho de que los reciban seguramente ya un poco más de tranquilidad le llega a las familias. Esto es Arriba el Día, son las 11 de la mañana, 3 minutos, nos vamos... No, mentira. ¿Qué quiere decir Fernando, que está levantando la mano? Algo importante que a la gente la va a indignar seguramente. No, pará. Estamos hablando en tiempos de que se está luchando mucho por el aumento de salarios de los trabajadores y que no se está dando o está quedando por detrás de la ¿quién inflación. se aumentó el...? Los que se aumentaron el sueldo básico ahora son, o se ha confirmado, y ellos dicen que en la mayoría no están de acuerdo con esto porque quieren más, son los diputados nacionales, que a partir de ahora tienen un aumento del 80%. En sus dietas, 80% en la dieta. La dieta es como el salario básico de los diputados, a eso hay que agregarle otros ítems, ¿no? Pasajes, complementos adicionales, asesores, todo. Es el sueldo básico. Así que a partir de ahora se confirmó un aumento del 80% en 3 veces para ellos. La mayoría de los bloques exigen más, dicen que quieren cobrar lo mismo que los senadores, que están cobrando casi 8 millones de pesos. Con este aumento el sueldo básico de un diputado nacional, en promedio es de poco más de 2.200.000 pesos. El básico, a eso hay que agregarle otros adicionales, pasaje, todo lo demás. Desarraigo que seguramente cobran los pobres. Sí, también. Así que hay que agregarle eso a lo que es el salario básico de los diputados. Por lo pronto... Qué ganas de hacernos enrabietar que tenemos. Entonces hoy los diputados tienen una buena, y es que su sueldo básico aumenta en un 80%. La mayoría de los bloques, esto oficiales, se mostraron disconformes porque dicen que quieren llegar o estar más cerca de los 8 millones que cobran los senadores. Mirá vos, qué locura. Bueno, más casta que esto no se encuentra. Vamos a una pausa antes de que desbarranquemos a las puteadas acá en la mañana de la 100.9. She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up late in the morning light, and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for us, it's a day for catching time. Just like Brianeta, ¿puede ser eso, veis? all that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. 94 o 95 el tema, ¿no? She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby.
So if you are inside of the day, it's right. She's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. It is the night of passion, with the morning rings goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's so to get ya. All that she was is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she was is another baby. Yeah. All that she was is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she was is another baby. Yeah. All that she was is another baby. She's gone tomorrow. All that she was is another baby. Yeah. All that she was is another baby. She's gone tomorrow. All that she was is another baby. Yeah. All that she was. All that she was. Desde los 70s hasta hoy. Yo estaré sin La historia sonora de un país que late al ritmo de sus artistas. yo me escondí tras la guerra. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Buscalo, Brian, que son las 11:11, por favor, que el destino nos ilumine y nos otorgue un buen augurio para esta jornada de martes 4 de junio, porque
según ellos y sus creencias, es hora espejo. Y ahí buscas en Google y te tira alguna tipo la galleta china de la fortuna, pero Ajá. modernizada. Hay que estar despierto. Hay Y sí. una cápsula de pervitini. Chao, No, toma pará. nada. Estás hablando de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya prescribió, no estábamos en parece que época de todavía- guerra. todavía está- Nosotros somos soldados de la paz y el amor. ¿Qué te pasa? Che, del otro lado de la línea está Valeria Méndez, que es secretaria adjunta de ATE Los Antiguos, con quien vamos a hablar respecto de la continuidad del reclamo que desarrollan justamente los municipales de esa ciudad. Les otorgaron un 20% por decreto, piden al menos un 50%, y además que sea para mayo, no pagadero recién a julio. Valeria, buen día, ¿cómo estás? Está de este lado saludándote Héctor, Fernando y Julián, ¿cómo te va? Hola Héctor, hola Julián, buenos días. Sí, efectivamente, a ver, el aumento que dieron por decreto se va a reflejar recién en junio, por lo que el mes de mayo los empleados del municipio de Los Antiguos no tuvieron un aumento. Entonces se comieron un aumento básicamente. Claro. Además de que, ¿qué nos pasó a nosotros? Pedimos la paritaria, presentamos el pedido de paritaria el día lunes 13, la que fue contestada el martes 21 después de una actividad sindical que tuvimos adentro del municipio. Ahí nos contestaron. Para el viernes 24 teníamos la paritaria. Cuando nos sentamos a hablar de números, digamos, pedimos que el aumento sea real, que repercuta bien en el bolsillo de los trabajadores, que sea evidente y que sea para el mes de mayo. Ya teniendo en cuenta de que la liquidación de los sueldos se hace entre el 20 y el 25, sabíamos que estábamos muy sobre el tiempo. Bueno, a todo esto pasamos a un cuarto intermedio para el día jueves 27, y el día jueves 27 a todo esto nosotros solicitamos los números de las finanzas municipales y la planta municipal, cosa que veníamos solicitando ya hacía un par de meses atrás para poder sentarnos a negociar bien. Nos presentaron los números, pero los números que nos presentaron fueron los números de mayo, o sea, la coparticipación de mayo, todo lo que ingresó. Y en la paritaria anterior del día 24 nos habían dado números que eran del mes de marzo. Los números nos presentaron números que estaban mal, que tenían problemas de tipeo. En los números que nos presentaron había un déficit de 10 millones. Entonces, era como que no cerraba nada, digamos. En la misma mesa, ese mismo día se sentó el Ejecutivo proponiendo primero un 15%, después un 17,5% y después lo subió un 20% al mismo día. Así que, lo que nosotros hoy pedimos es que el aumento sea reflejo, o sea, que se pague un retroactivo del mes de mayo con aumento, porque es lo que corresponde, si no se va a ver reflejado nunca. Y que, los números de las finanzas municipales sean presentados bien. Y respecto de los argumentos o la interlocución que han tenido con el Ejecutivo Municipal, el argumento es que alcanza hasta 20% nada más. El argumento es ese, de que la coparticipación no es buena, de que tienen que pagar muchas cuestiones muchos descuentos de la patronal, que dicen que tienen deudas. Y todo esto, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, a nosotros nos dieron los números de finanzas, los números que nos dieron de finanzas no están bien. Es más, en la mesa paritaria, cuando nosotros solemos tener paritarias de 4, 5, 6 horas, en el momento que nosotros le dijimos, mirá, los números no están bien, lo único que nos dijeron es un error de tipeo. Nos vuelven a entregar otra hojita con los mismos números, pero un poquito diferenciados, digamos, en un cuadro diferente del total. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Tenés 270 millones de pesos en pago de haberes municipales. Tenés 530 empleados municipales. Si vos esos 270 millones de pesos los dividís en 530 empleados, te da un promedio de 400.000 pesos en sueldo. Cuestión que no es así. Además de esto, en esta presentación de números también se diferenciaban
cuestiones como la cuota sindical del SOEM, Sí, de ATE, hay que tener de en cuenta igual que hay aportes patronales y demás, o sea, no sé si se nosotros puede. lo tenemos, Ah, eso, ok, ok. eso lo tenemos en cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que están los descuentos de patronales y esas cosas, pero eso tiene que estar reflejado en el número del total de haberes, no diferenciado como justificando la plata. O sea, ¿se entiende lo que está pasando? Ujú. Si yo te paso el PDF que nos dieron, te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Los números fueron dibujados. Esa es la realidad. Y en el momento que nosotros nos dimos cuenta, no supieron contestarnos y nos dijeron que fue un error de tipeo. Ujú. Y digamos, la situación, el otorgamiento de este 20% para el Ejecutivo Municipal, ¿dio por concluida el diálogo con ustedes o siguen en reuniones? ¿Cómo es la dinámica actual? Más allá de que nosotros ya contamos que hay 72 horas de paro, que el acampe continúa allí en la municipalidad o en las afueras de la municipalidad. El aumento lo dio por decreto, bueno, eso es bien sabido, ya Sí. público. Y el 13 tenemos otra paritaria, otra mesa paritaria, pero ya es para discutir lo que va a ser el mes de julio. Nosotros hoy el reclamo es por el mes de mayo, porque no hubo un aumento en el mes de mayo. Te estás comiendo un aumento con una inflación galopante Claro, y un sueldo que se estancó. claro. Se están comiendo 2 Hoy meses, el ¿no? empleado municipal no está cobrando un aumento acorde a lo que es la inflación. O sea, Le están comiendo 2 meses. Si vamos a la cruda realidad, son 2 meses. ¿Y cuánto está ganando un empleado municipal en categoría más baja ahí en el la municipio? categoría más baja está entre 160 y 170, así que le ponen ítem, y depende de la tarea que realice el trabajador, es lo que puede llegar a cobrar según los ítems. Pero trabajador, el limpio, y sí, 150 mil pesos. Te pregunto para dimensionar, más allá de que ya no hace falta demasiada descripción, ¿no? Con estos números que nos decís, pero ¿cuánto pagás, por ejemplo, una boleta de gas por allá o de luz? Hay. Yo te podría decir, porque lo tengo directamente el descuento de la tarjeta, no en la tarjeta de crédito, pero sé que hay boletas que rondan entre los 30 mil pesos, que hay un barrio que es completo, que por el sistema de calefacción que les pusieron, pagan hay deudas de 300 mil pesos en luz solamente, que son impagables, o sea, y son deudas que son de 2 meses o 3 meses, acumulativos. Y esa gente que está en esos barrios es gente municipal y mucha gente que está trabajando en planes con un sueldo de 25 mil pesos. Perfecto. No, es decir, no va a alcanzar de ninguna manera. Y a ver, no hace mucho que sucedió esto en uno de los barrios que no dieron hace, o sea, no me puedo acordar el número, creo que es el 54, que lo dieron hace poco. Los vecinos cerraron las calles de los barrios porque les estaban cortando la luz. Y el sistema de calefacción que tienen es a luz, o sea, no es gas. Y ellos tuvieron que cortar porque no podían pagarlos y les estaban cortando la luz. Los vecinos de un barrio, todo un barrio, se puso de pie para que no les cortaran la luz. Y todo ese barrio, en su mayoría, su gran mayoría, son municipales. Claro. Vaya paradoja, ¿no? Que son justo todos municipales. Es que esto ya no es una cuestión laboral, ya esto trasciende a lo social. Claro. Ya no podemos hablar de que muchos comerciantes de acá de los antiguos, el pueblo no es grande, porque si bien se le llama ciudad, pero es un pueblo, no es grande. Entonces los comerciantes saben cuál es la situación de los municipales, entienden la situación, se solidarizan con nosotros. Hay muchos compañeros municipales que están endeudados para comer, porque ni siquiera me decís, bueno, me endeudé para comprarme un auto, no, se endeudan para comer. A ese extremo, no estamos peleando para ver si nos podemos ir de vacaciones, estamos peleando para ver si podemos comer. Valeria, 72 horas de paro, ¿cierto? Sí. ¿Comienza hoy y concluye el jueves? No, empezó el lunes, Empezó ayer, martes ahí va. y miércoles. El miércoles mañana ya concluye. Igual el gremio SOEM, Sí. a cargo de Modesto Olivera, bueno, ellos decretaron un paro, o sea, tiraron un paro a partir de hoy hasta el jueves. Igual por 72 horas. Porque, bueno, no es solamente ATE el único sindicato que no aceptó esto, también SOEM, que se sienta en la mesa paritaria con nosotros,
dijo que no estaban bien los números, que daba para dar un aumento mejor. Bueno, el mismo planteo que hacemos nosotros lo hicieron ellos y a partir de hoy están de paro. Perfecto. Acompañando, bueno, la lucha nuestra. Valeria, te agradecemos por tu predisposición y seguimos charlando para ver cómo avanza esta situación. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Valeria Méndez dialogaba con nosotros, secretaria adjunta de ATE Los Antiguos, quien nos contaba justamente la situación que se presenta desde allí, desde la localidad, desde del noroeste de la ciudad, de la provincia, perdón, donde los municipales están reclamando y desarrollando, en tanto también un paro en las afueras, de hecho con acampe de 72 horas. Nos vamos a escuchar un clásico, porque los martes tenemos este segmento llamado Que vuelvan los clásicos. Suena Simple Minds, Don't You, a pesar de que lo escuchamos la semana pasada. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling down, 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 down. Don't you try and pretend it's my feeling will win and get I won't harm you or touch your defenses, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know that, baby. Going to take you apart. I put it back together, baby. Don't you forget about me. Don't you forget about me. As you walk on by, where you come running. As you walk on by, come away. As you walk away. Oh, you walk away. Will you walk away? On my way, will you come my way?
La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen.
Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Chumeando, chequeando las redes sociales, me da alegría ver en el encuentro de Dibu Martínez, de Lautaro Martínez, Lionel Messi, Ángel Di María. Ya estamos en modo selección, hay Copa América. A partir del 20 de este mes empieza la participación argentina, El 20 debutamos y estrenamos la Copa América ante Canadá, nada más y nada menos. Ayer se cumplieron 3 años, por ejemplo, 3 años nada más, de que debutaron en la selección el Cuti y el Dibu, por ejemplo. Y ya, en 3 años, Copa América, finalísima, Mundial. ¿Quién te dice repitamos este año? Hay un proceso de transición igual que comenzará a darse después de la Copa América, porque, por ejemplo, Otamendi, digo, obviamente Ángel Di María, empezarán a decir adiós, o dirán adiós en realidad. Por eso es que Otamendi pidió ir a los Juegos Olímpicos también, que no lo jugó nunca, y que justamente ahora dijo que estará presente. Habrá que ver, porque hasta el momento los mayores dispuestos o disponibles serían Dibu, Otamendi, Julián Álvarez. 3. Pero si Messi dice que va, ¿a quién bajás? ¿A quién bajás de los 3? ¿A Dibu, Otamendi o Julián Álvarez? Yo sé que estás muy concentrado y tal, Héctor, pero te pido que te metas en este tema porque es trascendental. Si va Messi, sí. ¿A quién de los 3 mayores que tenemos bajarías? Dibu, Otamendi y la Araña Álvarez. No, Otamendi. ¿Sí? Yo creo que lo sacaría el Dibu, porque un arquero, en tal caso, un poquito más prescindible. Un poquito, tampoco estamos hablando del Dibu, obvio, lo sé. Pero me parece que en ese caso elegiría a Messi por el Dibu. ¿Vos, Brian? Es Julián. Lo sacaría a Julián, dice Brian. ¿Cómo está la tradición, Brian? ¿Viste? Así es. Pero bueno, son 3 que hay que elegir. Hay que elegir a uno o hay que sacar a uno. Cada uno eligió el suyo. Escribinos vos a quién sacarías al 1551 60 51. Vamos a irnos hacia el móvil de Nuevo Día, porque Karina Taverne estuvo en el Centro de Atención Primaria de la Salud, CAP,
Fernando Peliche, doctor Fernando Peliche, que funciona de manera excelente. Yo me atiendo allí. Nos contó que se han incorporado la atención cardiológica a las ya existentes: nutrición, médico clínico, odontología, oftalmología, entre otras, y justamente ahora se suma cardiología también. Habló con el doctor Quirino Pereira, que es el director general de gestión de establecimientos de la salud de la Secretaría de Salud Pública del municipio. Desde el móvil, desde allí, justamente, desde el CAPS Peliche, estuvo Karina Taverne hablando, en este caso, de salud. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Llegamos hasta el Centro de Atención Primaria Fernando Peliche. Hace un par de meses nos estábamos reclamando a nosotros mismos que no veníamos. Siempre nos solemos pegar una vuelta para recordarles a ustedes los servicios que brinda este Centro de Atención Primaria, y ahora le queremos agradecer mucho al doctor Quirino Pereira, que nos está dedicando estos minutos. Él es el director director general de gestión de establecimientos de salud que dependen de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos. Sí. Lo dijimos bien. Muy bien. Doctor, queríamos que usted nos recuerde, entre otras cosas, las distintas prestaciones que tiene, pero queríamos comenzar porque hay una novedad en cuanto a un nuevo servicio que se incorpora aquí en el Peliche, y que ustedes recién nos decían que hace un tiempo venían solicitando esto. Sí, la verdad que es algo pendiente que tenemos desde que en realidad hace 3 años que iniciamos la Secretaría, que es contar con un cardiólogo, que obviamente hace mucha falta, y que por fin ahora pudimos concretar ese hecho. Así que esta semana, el día jueves, va a empezar el cardiólogo acá con nosotros, que es el doctor Fonseca. Va a venir por ahora, por lo menos, va a tener un consultorio los días jueves, donde la gente tiene que sacar turno previamente en la semana. Cualquier día de la semana sacar turno previamente, y lo que le pedimos es que se acerquen con un pedido de interconsulta. No es que el paciente venga y pida para el cardiólogo directamente, sino que venga con un pedido de interconsulta o de su médico de cabecera o de un médico clínico, y se acerca al Peliche en cualquier horario, y con ese pedido se le da el turno para los días jueves, que va a venir el cardiólogo. Obviamente todas las patologías crónicas, los pacientes hipertensos, las coronariopatías, todo lo que tenga que ver con el cardiólogo, con su especialidad, se va a dar ese turno de esa manera. Usted nos decía que hace tiempo estaban requiriendo la atención en esta especialidad. Es mucho, digamos, la demanda que tienen, los pedidos de los vecinos. Hay 6 cardiólogos en Río Gallegos, así que imagínate, 6 cardiólogos en Río Gallegos, o sea, el hospital regional, los privados, cuesta conseguir un turno para cardiología. Imagínate que nosotros somos salud pública, o sea, también era difícil, no hay en el hospital regional, o sea, era difícil conseguir un cardiólogo. Por suerte que pudimos concretar esto con el doctor Fonseca, y bueno, va a empezar acá. Es algo que estábamos esperando hace mucho, porque hay una demanda, adultos mayores, bueno, no solo adultos mayores, sino la gente en general, que requiere una evaluación cardiológica derivado por su médico clínico. Ese sería el paciente que se va a atender. Bueno, ya el primer paso con la atención de este profesional nos está dando puntapié a que luego se vaya incorporando aparatología como para avanzar, ¿no? Esa es la idea. Por lo menos por ahora, la prestación que vamos a tener obviamente es el control cardiológico y electrocardiogramas. Eso se va a hacer ahora como primera medida. Los electros también se van a poder realizar aquí. Se va a poder hacer electrocardiograma. Muy importante. Porque nosotros contamos con el electrocardiógrafo, pero necesitamos el especialista, obviamente, que no lo teníamos, que es ahora inicia el doctor Fonseca, así que vamos a tener el electrocardiograma y la evaluación por el cardiólogo, que va de la mano, sino para qué vamos a hacer un electro solamente sin el cardiólogo. Así que ahora la idea es que se cumpla esa función. Después veremos con el pasar del tiempo y la demanda, agregar otros estudios cardiológicos que obviamente requiere por ahí otro tipo de aparatología o de insumos, pero eso lo vamos a ir viendo según la demanda. Bien, ¿cómo está
el tema de la atención, la demanda que ustedes tienen, los servicios profesionales en líneas generales, doctor? La verdad que hay demanda, el Peliche, bueno, no es solamente el Peliche, el municipio tiene 4 centros de salud funcionando actualmente, el del Calcuta, el centro, como te decía, la salud pública, cada vez más difícil la situación, entonces la gente se acerca a solicitar turnos. Claro. Nosotros acá en el Peliche contamos con más profesionales que en los centros de salud, entonces la gente obviamente tenemos mayor consulta en este centro. Acá tenemos clínicos, médicos generalistas, hay pediatría, hay ginecología, hay oftalmología. Obviamente que, como va a pasar con el cardiólogo, hay tanta demanda que a veces cuesta conseguir el turno. No es que vienen y... O sea, va a pasar con el cardiólogo seguramente, como tenemos un solo cardiólogo por ahora, la idea es que tratar de verlo con las interconsultas para que no se desborde la consulta cardiológica. Sí. Pero la gente se acerca, tenemos odontología, tenemos kinesiología, tenemos nutrición, tenemos rayos, radiología, hacemos mamografía, que también es muy importante. ¿Y qué me estoy olvidando? Bueno, nutrición te comenté, y bueno, y todo lo que son las prestaciones de enfermería. Claro, eso funciona de manera diaria, cotidiana, sí. El Peliche está de 8 a 20, la gente se acerca por demanda, vacunación, a control de enfermería, control de presión, glucemia, se acerca, saca un turno y pasa derecho a enfermería. Eso es por demanda. Por ahí los turnos con los profesionales, con los médicos, están programados por esto que te decía, que hay profesionales que están llenos los turnos, entonces cuesta un poquito más. Pero nada, está funcionando. La gente se acerca, te diría que el Peliche está casi cercano a las 5.000 consultas mensuales, así que es una alta demanda para lo que es la secretaría. O sea, claro, y con esta situación tan difícil que estamos viviendo en líneas generales los argentinos, ¿no? La gente acude, aunque tenga social, con más asiduidad a la salud pública. Sí, totalmente, sí. Acude. Pasa igual, es tanta la demanda de médicos que obviamente acude al privado, vos te vas a un privado y hay pacientes, pero la salud pública se desborda porque obviamente acá se atiende con obra social y sin obra social. Claro, por eso le pregunto. Tenemos gente que tiene carnet hospitalario, o sea, que no tiene obra social o plan sumar, que es lo mismo, y después tenemos obras sociales. Entonces estamos, como te digo, por momentos... No es fácil conseguir turno tampoco en la salud pública. Claro. Tenemos mucho movimiento. Acá es todo programado. Esto no es una urgencia, acá no tenemos guardia, no hacemos emergencia. Esto es atención primaria a la salud y es consultorio. Entonces son turnos programados. Obviamente que, como te decía, a veces depende del profesional. Ginecología, por ejemplo, es algo que tenemos también un profesional, y muchas veces el ginecólogo está desbordado. Sí, es enorme la demanda. Es enorme la demanda. Sí. Entonces está yendo el privado, está yendo la parte pública y no alcanza a satisfacer a veces la demanda de la gente. Por eso hay que venir, pedir turno y unirse de paciencia también. Sí. ¿Y somos respetuosos y comprometidos al momento de pedir turnos y cumplirlos? A veces sí, a veces no. Lo que pasa es que a veces la gente no, esto que te explicaba, la gente por ahí no entiende. Por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, abrimos a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana no tenemos turno para todo el día. Sí. Porque a las 8, en una hora se dieron todos los turnos. Por la cantidad de la gente hace cola afuera desde las 7:30 de la mañana. Entonces, vos abrís una turnera para un profesional y a las 9 de la mañana no hay turno. La gente que viene a las 10 de la mañana a buscar un turno, por ahí puede ser que no consiga, y obviamente que esa persona se enoja porque no consiguió turno a las 10 de la mañana. Pero es tanta la demanda que la gente no lo sabe por ahí, que en una hora no hay turnos para el resto del día. Entonces tiene que volver el otro día a las 8 de la mañana y volver a ver si hay turnos nuevamente. Pero es por la gran cantidad de demanda que hay para la salud pública. Claro. Y por eso es tan importante ser respetuosos y comprometidos. La gente viene y bueno, no hay problemas, saca turno, por ahí entienden y vienen y esperan y no hay problema. Pero bueno, como te digo, para que la gente también sepa que el otro lado de la realidad es que nosotros tenemos un limitante de turnos en el día que se terminan pronto. Lo mismo seguramente pasará en el hospital regional. Lo que pasa es que bueno, el hospital regional la verdad que no sé cómo está funcionando, pero nosotros evacuamos muchas consultas del hospital, se evacúan acá. Claro.
Entonces, obviamente que no nos da abasto. Doctor, para finalizar y antes de agradecerle nuevamente por su tiempo, por estos minutos, ¿nos recuerda el horario de atención, la ubicación, el centro aquí? El Peliche se encuentra en la avenida Kirchner y Balbín. Se sacan turnos a partir de las 8 de la mañana diariamente, es por demanda, es para el mismo día. Obviamente, como te explicaba, que a veces los turnos se terminan temprano, pero a partir de las 8. Lo que corresponde al cardiólogo se van a dar desde el lunes, ya estamos dando turnos para el día jueves. Así que lo único que les pedimos, por favor, que para el cardiólogo se acerquen con un pedido de interconsulta de su médico clínico o de su médico cabecera y se le va a dar el turno para el día jueves. Para esta semana y todos los jueves siguientes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Quirino Pereira, director general de gestión de establecimientos de salud que depende de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos. Ha sido muy gentil. No, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta transmisión de Nuevo Día. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día en justamente el CAPS Peliche, donde te cuenta justamente la modalidad. Para los turnos hay que ir temprano. Les paso un número, yo soy usuario de dicho centro de salud. Para quienes están escuchando y les interesa, hay un número en el cual no van a sacar turno, pero pueden consultar, que es el 2966 2966 53 38 59 53 38 59 y ahí consultan cuándo pueden sacar turno, qué día, para qué especialista. Porque, por ejemplo, hay ecografía, kinesiología, ginecología, médico clínico, nutricionista, odontología de adultos, oftalmología y radiografías, que se otorgan los turnos todos distintos días. Y hay que ir a partir de las 8. Por ejemplo, me contaban las chicas que trabajan allí en mesa de entrada que oftalmología, la gente va recontra temprano, pero a 4 o 5 de la mañana, porque se otorgan 6 turnos por semana. Entonces, claro, es más complejo. Pero claro, al ser gratuito, bueno, mucha gente aprovecha la situación. Yo tengo que ir a sacar un nuevo turno porque un día de trabajo me olvidé, se me pasó entre todo lo que tenía que hacer y tengo que volver al odontólogo. Pero, por ejemplo, fui a la nutricionista hace poco, me atendieron ahí en el día. Fui al médico clínico, me atendieron al ratito también. Fui y volví. Así que recomendable el servicio que allí se brinda, que es gratuito, obviamente. Y que también tiene vacunación de lunes a viernes de 8 a 20 y en ese caso es sin turno. Así que agenden, el que esté escuchando y le interese, 1553 38 59 y consultan allí para sacar un turno en el CAPS Peliche. Doy fe de eso. Muy buena. Mi señora madre ha ido un par de veces, lamentablemente, sí, con este cambio de gobierno nacional. Pues se atendía, había un convenio con el PAMI. Claro, es la cierto. doctora ha dejado prestar servicio ahí en el Peliche, ¿no? Para el PAMI. Pero muy, muy buena la atención. Aparte, mi mamá siempre dice, parece un hospital chiquitito, dice, tiene de todo. Y es buena la atención, más allá del profesional médico, la de la gente que trabaja. Sin duda, exactamente. Fernando ha vuelto. ¿Cómo le Está fue en helado, la ¿no? calle? Está helado, ¿no? Está fresco, no helado, pero está bastante fresco. Hay que abrigarse. Que la gente, la mayoría allá que ves anda con cantera. Sí. Yo ayer a la noche, 10 de la noche, estaba por el centro. Venía un pibe de Ferro ICF, se ve que venía a entrenar, de camperita, con la camperita de Ferro, por eso me di cuenta, y corto. ¿Viste? Cuando yo ya estoy en esa edad que los miro y digo, la juventud, hermanito. Cuídate. Bueno, a mí la gente me mira cuando yo entreno de 1 a 2. Cuando a las 2 vuelvo de pantalón corto y camperita, que uno sale a entrenar, no se pone campera, pero no siente el frío. Sí, está con el cuerpo caliente, exacto. Y por ahí ves que te mira como diciendo, hay un frío de la madre. ¿Qué le pasa, ¿qué le pasa que anda con pantalón corto? Pero suele pasar eso, que uno va a entrenar a cualquier hora y cuando sale, por ahí sale como está, así, de pantalón corto y no siente el frío, pero después el resto sí. Mira como ¿qué le pasa a este ¿Qué te pasa a muchachito? vos? Cuídense, A mí abríguense. igual me miraban. ¿Cuándo saliste a entrenar? 6 de la mañana.
Salía del bar. Iba escapando. Venía caminando medio torcido. Iba por eso. escapando. No, esa carta jamás, maestro. 1 grado bajo cero la temperatura actual y 3 grados bajo cero la sensación térmica. Ya en el mediodía casi de este martes en Radio Nuevo Día. Hay sesión en la Cámara de Diputados. Diputados de la Nación y la novedad es que la oposición logró el quórum para forzar el debate sobre la movilidad jubilatoria. Sí. No sé si lo dijeron ya. Dos temas. Reforma jubilatoria o movilidad jubilatoria por un lado y ampliación del presupuesto universitario también, que son los temas que logró imponer el kirchnerismo. Así que en este momento están debatiendo eso. Unión por la patria, papá. Ok. Discúlpeme por faltar al respeto a su Me movimiento. extraña, compañero. 11:52 de la mañana, vamos a ir a una última pausa para luego venir y contarte los principales títulos ya de este mediodía. Hace 40 años aparecía en las bateas Born in the USA, el 7º álbum del jefe de Bruce Springsteen. Por eso Tremenda escuchamos voz, justamente este Sí, tema. Una voz de... sí, Al 2000, sí. hasta 2012 había vendido más de 30 millones de copias este disco solamente. Así que pasado 12 años debe haber vendido varias más. Lo escuchamos a Bruce Springsteen, el jefe, y enseguida venimos con el cierre casi de Arriba el Día.
En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Vamos cerrando esta jornada de martes en Arriba al Día. 12 del mediodía, casi 11:58 para ser más precisos. Y vamos a contarte los principales títulos ya de este mediodía. Como lo adelantaba Fernando, ya sesiona la Cámara de Diputados Nacional, la Cámara Baja. Hay quórum para tratar el ajuste de las jubilaciones. Diferente a la propuesta del gobierno de Javier Milei, se plantea otra fórmula, pero también la intención de debatir la ampliación del presupuesto universitario. Bueno, en buena hora que la movilización del pasado 23 impulsó a que se genere una propuesta concreta y seria respecto, o al menos se debata respecto de el fondo de incentivo docente, el financiamiento de las universidades, que son justamente temas de el temario, valga la redundancia, de hoy. 140 diputados de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la izquierda dieron quórum justamente para poder dar debate a este temario. Y justamente buscando rechazar la fórmula de movilidad jubilatoria que impone el decreto de necesidad de urgencia 274/2024, que propone en ese caso ajustar las jubilaciones desde julio de acuerdo a la inflación y reconoce solo un 12,5% en concepto de compensación por la inflación de enero, que fue del 20,6%. Así que hay una pérdida significativa para los jubilados que busca recomponerse. El gobierno dice de julio en adelante, respecto de la inflación, hacemos tipo cláusula gatillo, pero bueno, no contempla o contempla muy poquito de lo que ha sido todo este primer semestre. Así que allí se va a dar un nuevo debate y habrá que ver qué futuro tiene, porque esto, como ustedes saben, primero diputados, después al Senado. Si esto llegara a tener los proyectos una aprobación que le cambien el sentido y los números al gobierno de Milei, obligándolo a ampliar el presupuesto universitario, reincorporar o restablecer el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, y además pagar las jubilaciones según otra fórmula que no es la que ellos propusieron, bueno, va a tener ahí un pelotazo más en contra del gobierno de Javier Milei. Pero en este caso recién comienza a darse este debate y habrá que ver el futuro justamente de esta propuesta.
Después también hay que contarles, o debemos contarles, que uno de los gremios aeronáuticos lanzó paros que serán intermitentes durante todo este mes de junio, y los vuelos pueden verse afectados. Los paros serán intermitentes, sorpresivos y tendrán una duración de entre 3 a 6 horas por día y se dará tanto en vuelos nacionales como en los vuelos internacionales. Esto lo anunció la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, ATEPSA, que anunció justamente que desarrollará paros intermitentes durante este mes, durante este sexto mes del año. Así que habrá que estar atentos y ver qué incidencia en definitiva tiene en los vuelos, tanto nacionales como hacia afuera. Héctor se me imagino preocupado, tenía un vuelo a Bruselas programado para el 17 de junio. Esperemos que no lo... ¿Qué hay el 17 de junio? No sé. Me inventé. La confirmación de que Enzo Fernández no estará en los Juegos Olímpicos también, así que habrá que probar. De Julián Álvarez, se lo voy a hacer a usted antes de concluir con mi intervención. A ver. Julián Álvarez, Otamendi y Dibu Martínez serían los mayores que irían a los Juegos Olímpicos. Hasta ahora. Si Messi dice yo estoy, ¿a quién sacás de esos tres? Le pregunto a Fernando Tornú. Sacó a Otamendi. Ahí está, coincidió con Héctor. Yo dije que sacaba al Dibu y Brian dijo que sacaba a Julián Álvarez. Traidor. Así que está dividida la opinión, pero bueno, ha tenido mayor consenso la de Héctor. ¿Qué tiene para contarme en el cierre de esta propuesta? Les tengo 3 preguntas. A ver, pregunta. En realidad es una, pero modifica el monto. A ver. No sé si vieron algo que fue muy viral ayer. En principio, le voy a hacer la primera y después tengo variantes por si. Digamos, ¿qué harían si de repente tienen 1.600 millones de pesos? ¿Qué haría? Mucha plata. El ganador de juego, ¿no? 1.600 millones. Yo lo primero que hago es comprar este edificio. Sí, este local. Uno mejor. Y después lo pongo a trabajar a ustedes para mí. Ya me voy de vacaciones. Es bueno. Ya sabemos quién sería el explotador. Yo esa sería la cooperativa. 1.600 millones de pesos, te puede comprar a Messi y te sobra plata. 17 millones de pesos. 1.600. 1.600 millones de pesos. Después tenés la otra opción. ¿Qué harías con 134 millones de pesos? Ya es menos. Es menos. No sé si alcanza para comprar este lugar ya, mirá. No, me parece que no. No sé, me parece que no. No sé, por claro. cómo está el dólar. No. Pero le pongo 3, 4 millones a mi cangú para que deje hinchar las pelotas por este año, por lo menos. ¿Que la va a hacer nueva? Obvio, le pongo para que quede impecable. No le voy a comprar otra. Y un poquito menos. ¿Y qué harías si tenés 17 millones de pesos? Bueno, un buen asado ya en principio. Y ya me quedan 10. Y de casa un autito de los más baratos, digamos, que hay en el mercado. Nuevo, no, cero. Yo me aseguraría, 3 cosas: comprar un autito aunque sea usado, pero que esté bueno. Mejor que el que tengo. Ya veo, ahora no arranca hoy en la tarde. Sí, cuestionarlo. Claro. Una buena reunión con amigos. Y me reservaría las vacaciones de verano. Es buena. Bueno, la cuestión es así. Un riojano ganó ayer en la revancha del Kini 6 1.624, creo, millones de pesos. Una sola persona se ganó. De un día para el otro pasó a ser realmente millonario, ¿no? 1.624 con algo millones de pesos el tipo en el Kini 6. Qué hermoso. El que se sacó el segundo premio fue un cordobés que se ganó 134 millones de pesos. ¿Cómo dejé de jugar al Kini? Y 17.4 millones de pesos le quedó al vendedor. Hermoso. Al vendedor del primero. Del primero, claro. De que se ganó 1.600. O sea, fue tanto el monto del premio que el vendedor, por solo vender ese premio, se ganó, un tipo por vender un número, se ganó, bueno, en una jugada en realidad, varios números, se ganó 17 millones de pesos. Buen premio para el vendedor. El de 1.600 millones le pegó a todos los números, entonces, infiero yo, porque el 6 mayor, números eran más o menos. Claro. 6 más los dos de... Lo otro ha sido el desquite. ¡Qué hermoso! 1.600 millones, me compro una casa, claramente. Me compro una casa para vivir. Le hago una pileta. Y te sobra. Una pileta climatizada y te invito, Brian, a que me mire como nado. Con 1.600 te compré una casa y te sobra. Sí, ¿no? sí, claramente.
cara debe estar 300 millones de Me pesos. compro un yate y lo traigo acá. A la ría. Él quería ostentar, nomás. Claro. Qué lindo. No, hermoso. Así que hay tres. Digamos, una persona a la cual le cambió la vida, otra que tuvo una muy buena, porque con 134 Sí, te sí, compraba. sí. Un buen impulso. Y sin un duda. vendedor que tuvo un premio un día de la hostia, digamos. Vos sabés Qué que yo le dejé jugar porque aumentó mucho. ¿Cuánto está ahora un Kini? ¿1000? 600. Ah. 650, una cosa así. ¿600 pesos? Sí, pero aumentó muchísimo. De pasar a estar... Sí, 200, 250, Sí. se fue a 400. Y es que es menos que un alfajor, digamos. O Ujú. sí, menos que un alfajor. No es, en realidad no es caro, pero... Y el Loto sale lo mismo, el Loto 5 sale lo mismo, ¿no? Y tiene lo más mismo. plata. A las dos cosas le dejé jugar con los números que Mirá, y me parece que ese cartón era tuyo. estoy jugando, estoy invirtiendo acá en la provincia. Está muy bien, está muy bien. Está dejando la, en está la dejando lotería. acá para obras de acción Sí. social. Está muy bien. Pero no, es que te debe cambiar la vida, ¿no? No, No sabés, el primero te sueño agarras del así. pibe. El sueño del Imagínate, pibe. 1.600 millones de pesos. Voy a volver, esto me da la esperanza de volver al Kini. Mientras no te pase como el caso. Pasa que mi amigo dejó de tener la agencia y yo ya no paso por agencias de quiniela, entonces no compro, pero tengo que volver. Yo sigo comprando ahí mismo. ¿Sí? Al Dani. Ahora al Dani. Sí, al Dani. Al Loco Murdoch. Sí, pero le compro eso nomás. Pero mientras no te pase que, como el cordobés, el caso que fue famoso hace un par de años. ¿Qué pasó? Ese hombre que era albañil, que mandó a la cresta a su jefe. Ay, pero sí. ¿Y después no había ganado? La mujer no le había jugado en los números. Esa boleta, ese día. No. Ah, encima él le mandaba a su señora a Dijo, jugarle. por favor, pasame a jugar, no te olvidé. Y él se dio por ganador. Claro, vio los números, el mismo boleta. No. No, bueno, hay una. Beto me contaba el otro día un amigo de ellos, tanto de él como de mi viejo. Salieron de juerga un día y cuando venían volviendo, ya baleados, vio el cartel de la quiniela y dijo: gané. Se pagó un par de copas más, no sé qué, bla, bla, bla. Y era el cartel viejo, digamos, de la quiniela, no lo habían actualizado todavía. Así que el gané. Le duró poco la ilusión. Che, a todo esto vamos a cerrar el programa con un audio cortito de lo que fue, y esto ya está siendo viral a nivel nacional, una escandalosa audiencia judicial entre Grabois, que tenía razón, y sí, la funcionaria Leira Gianni. Sí. Estamos hablando del dirigente social conocido y Sí. la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Capital Humano. Ex kirchnerista o ex vinculada al sector. ¿Leila Gianni? Sí. Sí. Que ahora es parte del gabinete de Petovelo dentro del claro. Ministerio de... Es la abogada, a la cual hace un rato escuchábamos que Luciana Geuna le decía que la justicia decía que no sabía nada de derecho, Claro, porque... claro. Él le dijo, entre otras cosas, cuca ladrona. Ujú. Y ella le dijo, deja de extorsionar a la gente. Así que tenemos ahí un cruce cortito, pero recontra picante, entre el dirigente social y la funcionaria del gobierno nacional que trabaja en el Ministerio de Capital Humano de Mirai. A ver. ¿Cuántos convocaste? Chau, Deja de amiga. extorsionar Chau, gente. chau, Deja de extorsionar gente. Chau, Cuca ladrona. Chau, Cuca ladrona. Tiene problemas con el cuerpo. Dale, flaquito. ¿Ahora sos flaquito, gordito? ¿Vos sos flaquito? Sí, vos sos flaquito. Dale. Bueno, vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Un montón, ¿no? Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda. Ahí está. Ese que dejaba de robar chorro, Sí. decían a Grabois le decía cerdo a otro. Grabois le decía a la funcionaria del gobierno cuca ladrona, porque es una kirchnerista ese tipo, Ujú, ¿no? sí, sí. Tiene pasado kirchnerista. Sí, pasado kirchnerista tiene. Y ella le respondía a él, deja de extorsionar a la gente. Así que fue un cruce poco feliz el que tuvieron en esta audiencia. ¿Estaría el tonto Marra? No, no estaba. No estaba mal. Pero... Por eso le decían gordo que le roba los alimentos a la gente, ¿no? Claro, le decía a un muchacho, pero no lo identifico. ¿Quién estoy viendo? ¿Quién es? Este audio que compartimos de Infobae tiene en los comentarios que no vamos a decir que Infobae sea kirchnerista ni graboicista, pero tiene todos los comentarios que voy leyendo son en favor de Grabois, que al final Tenía lo razón. dijeron casi todos. Sí. Tenía razón Grabois en la denuncia.
que hacía que se estaban dejando vencer alimentos. Así que finalmente hasta la justicia federal le dio la razón y ahora, hoy se supone que están repartiendo esos alimentos. Chicos, hacía bastante que no hablábamos de un tema, A ver, el dólar. ¿qué pasó con el dólar? Hoy marca el dólar blue, ¿no? Un fuerte aumento, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿De cuánto? No ha parado de aumentar el dólar blue, una suba de 30 pesos. Actualmente se cotiza a 1.265 para la venta y 1.245 para la compra. El dólar oficial, en tanto que llegó a los 916,50 para la compra, ¿no? Y el dólar tarjeta se ubica en los 1.466. Sí, es lo peor del mundo, el dólar tarjeta. Porque ¿Sí? salí, Claro, digo, es para que comprar compra en afuera, exterior, ¿no? te arruinan, Olvídate, digamos, ¿no? te destrozan. Bueno, el dólar blue entonces 1.265, subió casi un 3% en las últimas 24 horas y está cerca del máximo que tuvo, que fueron 1.300, ¿no? Sí. Así. Y se dice que en realidad lo están conteniendo todavía. Obvio, sí. Dícenme ahí que no, que nada que ver, Y que el no dólar saben nada. pero- oficial, caminando así como despacito, ya pasó largo los 900 pesos. Se acerca, va camino a los 1.000 ya. Ah, mira, le habíamos perdido la atención un poco al Claro, dólar, viste, ¿no? porque estaba a 8.45, ahí estuvo mucho tiempo, 8.50. Subió a 900, pasó los 900, ya va para los 920. Y dicen los especialistas que en la eliminación del cepo quedaría ahí el dólar en 1.200, 1.300 como mucho. Por lo menos por un tiempo. Cuando diga esta noticia, si me está escuchando el amigo Claudio Cacho Álvarez, Le mandamos un abrazo de paso. se le va a dar un ataque de caspa. A ver, ¿qué pasó? Voy a cometer una infidencia. Ayer estuvo mirando atento el partido entre Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo. Cerúndolo, ganó Djokovic. Sí, en Roland Garros, ¿no? Sí. Un partidazo hizo muchacho argentino, Sí. Cerúndolo. Djokovic se bajó Nah. antes de los cuartos de final. O sea, ¿no jugó el partido de hoy? No va a jugar el partido de hoy, no, por problemas en su rodilla. Iba a enfrentar al ¿es alemán? Casper Ruud, ¿no? Ni idea. Bueno, yo estoy desactualizado. Digamos que el tema. sí. Digamos que Bueno, el partido de ayer 4 horas y 39 sí. minutos. Lo desgastó. Lo desgastó, pero muy bien. Se hubiese dejado ganar y así Claro. Cerúndolo podía jugar. Ah, no, Claro. Francisco Cerúndolo. Pues Francisco, pues son dos hermanos. Son yo no hermanos, sabía. sí, Tomás y Francisco. Sí. Su padre, un histórico entrenador del tenis nacional. Ah, mira. Un hombre muy cálido, lo conocí. Mira, bueno, Cacho, si estás leyendo esto, escuchando, Ah, cambia tu apuesta, porque es un tipo de las apuestas. la rodilla deportivas. le dijo que no va más al gran Novak. Novak, le dijo. Bueno, la última de mi parte, Milei Dale. habló de Petovelo. Sí, La ¿qué dijo ministra otra vez? muy cuestionada. De Esta es la capital humano. ratificación. La recontra. Pre-muerte. ratificó. Aparte se fue ya al otro lado de la ratificación. Siempre se pasa. Dijo que Petovelo, la ministra más cuestionada por el tema de los alimentos, Sí. muchos dicen que no está acorde con la función, dijo que no solo es buena, sino que es la mejor ministra de la historia. Y no es un chiste, lo dijo de Es verdad. como que Román en la época del Mirón hubiese dicho que era el mejor técnico de la Claro, historia o sea, de está Boca. demasiado, o sea, alguien que es cuestionado por errores graves Sí. dentro de su ministerio, podés defenderla, pero de ahí a decirle que es la mejor ministra de la historia y que la corrupción los tienen los kirchneristas. Eso se le podemos dar a la derecha, digamos, pero que la mejor ministra de la historia. Sí, y aparte la que está al frente del ministerio es ella, el Petovelo, no hay ningún kirchnerista ahí, entonces por algo se la está señalando. La mejor ministra de la historia, mirá vos. Con este título me parece que ya podemos poner un punto final, Brian, seamos buenos entre nosotros y veremos cómo continúa todo esto. Yo no los quiero invitar en vano, espero que a la tarde esté fuera de contexto. No ha habido aviso contrario, así que damos por entendido que vendrán los compañeros. Nos reencontramos mañana, miércoles, después de las 9:30, cuando concluya la otra gestión. Estaremos aquí junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Karina Taberne desde el móvil y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Muchachos, gracias por una mañana más. Y gracias por el alfajor. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte una jornada más aquí en el aire de la 100.9. Hasta mañana. Chau. De los poetas eléctricos.